Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. En los últimos 2 videos y estos 2 o 3 que siguen, comencé a hablar acerca del pecado que mora en mí y cómo el Altísimo no solo quiere que estemos justificados y perdonados de pecado, sino que quiere que seamos libres de la presencia del pecado en nuestras vidas. Sí se puede, y eso está en la Biblia. Voy a comenzar haciendo un par de preguntas a los oyentes para despertar una comprensión clara de qué es lo que estoy hablando aquí, para que estemos bien entendidos de qué es lo que estoy hablando y comunicando aquí. A usted que me escucha como creyente, le pregunto, ¿usted ya fue perdonado del pecado en su vida? Bueno, supongo que la respuesta es que sí, ya es creyente. Usted ya está justificado delante de Dios por el sacrificio de Yeshua en la cruz. ¿Ya está usted cubierto con la sangre preciosa del Cordero de Dios? La respuesta es sí, amén. Y como ya estudiamos en los videos anteriores, ¿ya está su espíritu santificado, hermano? La respuesta a todas las anteriores es sí, amén, gracias a Dios. Ya fuimos perdonados, ya fuimos justificados delante de Dios, ya por la fe estamos bajo la sangre del Cordero, ya tenemos el sello del Espíritu, nuestros nombres están en el libro de la vida, nuestro espíritu está santificado, pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El pecado sigue allí. Porque dice Romanos, el pecado que mora en mí. El pecado sigue allí. Tenemos ese problema. Eso no se va. Aunque seamos perdonados y justificados, eso está allí. De eso se tratan estos videos. Voy a compartirle lo que encontré en mi Biblia acerca de este asunto y cómo podemos acelerar el proceso de transformación. Estoy hablando del mismo concepto que ya todos tenemos como creyentes, de que según las Escrituras todos estamos en un proceso ascendiente de cambio a diferentes niveles de madurez para deshacernos del pecado y parecernos más y más a Yeshua el Maestro. Pero esto no es algo diferente, sino que es ese mismo concepto, pero lo vamos a analizar desde otro punto de vista, siempre bíblico, pero alternativo. Si alguien que me está escuchando, por la razón que sea, se da cuenta que aunque usted es cristiano, en realidad no está procurando deshacerse del pecado en su vida, ni tampoco está procurando llegar a ser como Jesús. Algunos ni sabían que había que llegar a ser como Jesús, o con este énfasis. Bueno, ya compartí anteriormente que no todos vamos a llegar a ser como Jesús y que también los que lleguen a ese honor de ser como Jesús, no es que van a ser todos clones con el mismo nivel de gloria, igualitos, no. Van a ser como Jesús en diferentes niveles de gloria, y eso ya lo expliqué en los videos anteriores, los primeros videos de la parte 5. Ahí está explicado. Llegarán a ser como Jesús en diferentes niveles de gloria, lo cual nos da mucha esperanza, hermano, porque, por así decirlo, si no le pegamos al general, por lo menos le pegamos al capitán. Pero antes de entrar en los detalles de cómo podemos conquistar el pecado en nuestras vidas, o cómo podemos acabar con Romanos 7:20, de que el pecado que mora en mí en nuestras vidas, es necesario derribar ciertas ideas. Los cristianos tenemos ideas con las cuales hemos sido programados por la matriz religiosa, que no acepta la idea de que podemos vivir sin pecar. Pero ahorita voy a explicar cómo es eso, porque necesitamos una reestructuración en nuestra mente, porque hay ideas tradicionales torcidas
en cuanto a lo que es el pecado. Ese es un problema que tenemos como cristianos hoy. La expresión, a veces expresiones como vivir en santidad, está tan rayado entre los creyentes. El vivir en santidad, esa expresión, esa idea está tan distorsionada que eso crea una falsa idea de lo que la Biblia dice es la verdadera santidad. Aunque usted no lo acepte, la idea de lo que es la santidad, según las ideas evangélico-pentecostales de falsa religiosidad que existe hoy en nuestras iglesias y que tiene la mayoría de los cristianos, y también incluyo ahí a los hermanos de las raíces hebreas, esas ideas falsas de lo que es la santidad hoy, proviene de la madre iglesia católica. Y eso hace que la expresión santidad nos parezca como algo inalcanzable. Solo tenemos que cambiar en nuestras mentes ciertos conceptos sin alejarnos de la Biblia. Y eso será una herramienta de edificación y cambios permanentes reales que nos ayudarán a caminar en una santidad escritural, no una santidad emocional y dictada por conceptos de hombres fanáticos que tienen falsa influencia religiosa. Ahorita voy a decir en una frase el concepto general de lo que voy a compartir en los próximos 2 o 3 videos que siguen. Y luego procuraré, en lo mejor de mi capacidad, explicar en qué me baso para afirmar esas cosas. Simplemente, como ya mencioné en el video anterior, mi argumento está básicamente reducido al siguiente concepto. Escuche bien. Si el pecado en la Biblia se define como transgresión de la ley, mi argumento es que por razón de que como creyentes en Yeshua ya no estamos bajo la ley, eso está en la Biblia, deberá haber entonces en las Escrituras, escuche bien, otro concepto, aparte de transgredir la ley, otro concepto que nos ayude a no quebrantar la voluntad del Padre manifestada en los escritos sagrados de la Torá, sin contradecir la ley de Dios, pero a la vez conduciéndonos en el proceso de la gracia y la transición en la que estamos, la transición bíblica del antiguo pacto al nuevo pacto. Eso debe ser comprendido antes de que comprendamos la verdadera santidad escritural. Así que ahondemos un poco en esto para ver qué podemos aprender. Este es un tema que tiene muchos aspectos y no pienso entrar en demasiados detalles y tratar de convencer a nadie, sino compartir o introducir el concepto superficialmente con la idea de proveer la información para aquellos corazones preparados para ese fin. Estoy convencido hasta los huesos, hermano, de que por más que yo tratara de explicar y presentar mucha Biblia, tratando de compartir una verdad que encontré, si el Señor no abre los ojos del corazón de la gente que me está escuchando, no van a recibirlo, no van a entender. Como dice en Daniel 12:10, pero los entendidos entenderán o comprenderán, dice la Reina Valera del 60. En el video pasado vimos el concepto de el pecado que mora en mí, de Romanos 7:20, y cómo eso es un estorbo para que Dios pueda convertirnos en seres inmortales a otro nivel en Yeshua. Este video lo presento con la idea de proveer información de cómo podemos deshacernos del pecado que mora en mí, como estudiamos en Romanos 7:20. Para entender eso debemos comprender algunos conceptos bíblicos y necesitamos redefinir otros conceptos en nuestras mentes. Para empezar y establecer una base bíblica sólida de mi argumento o mi conjetura, necesito que el oyente tenga una clara comprensión de una expresión que aparece en la Biblia y la diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto.
Probablemente, y según mis notas, debo seguir con este tema en el siguiente video también porque es un poco extenso, tiene bastante Biblia. En relación a la expresión pacto, la palabra pacto en la Biblia, vamos a ver un par de pasajes y trataremos de sacar algo de ahí. Estoy tratando de concentrar mi énfasis en los aspectos que necesitamos para saber el porqué de mi argumento en cuanto a que hay una manera de dejar de pecar, pero hay que reeducar el concepto de lo que significa pecar. Pero le pido por el momento, como he dicho en otros videos, usted sígame el rollo, hermano, y verá que tiene mucho que ver la redefinición de lo que estamos programados por la matriz religiosa a pensar es el pecado. Si vamos a procurar deshacernos del pecado, debemos comprender bien qué es exactamente el pecado, pero ahora bajo una nueva luz de las Escrituras y que hablan del nuevo pacto y no bajo el concepto temporal del antiguo pacto que es la ley, y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso. Esa ley ata a todo hombre, la ley en piedra, los mandamientos atan a todo hombre sin esperanza cuando presenta el pecado como transgresión de la ley. Ahora, el apóstol Pablo menciona la expresión pacto en Gálatas 4:24 y voy a leer el verso, está en pantalla también, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Ahí está la expresión que andamos buscando. Pablo está diciendo ahí que hay dos pactos, lo leo otra vez, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Pablo dice que hay dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, oiga bien, un pacto proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Vamos a ver un poco más de eso en un momento. Así que, por el momento vemos aquí claramente que el apóstol mismo está hablando de lo que él llamó. Esto no es invento mío, yo lo saqué de este verso. Pablo dijo, los dos pactos. Ahora, ¿y cuáles son los dos pactos de que está hablando Pablo aquí? Bueno, para comprenderlo bien, habría que leer todas las menciones que hace Pablo acerca de la ley en el Nuevo Testamento, hermano. Es un poco amplio. Pero en una cápsula le voy a decir, ¿cuáles son los dos pactos? Un pacto es la fe y el otro, la ley escrita en mandamientos. La fe y la ley escrita en mandamientos. Ahora, si tuviera que ponerle un subtítulo a lo que sigue, el título que yo usaría sería, escuche bien, los orígenes de Israel como nación y la necesidad de la Torah, la necesidad de los mandamientos escritos. Permítame hablar un poco sobre estos dos pactos que acabamos de ver que mencionó Pablo, basados en los estudios que compartí en videos anteriores. Ya expliqué esto yo. Específicamente las enseñanzas que compartí en relación al juicio contra las naciones y la asignación de los principados como dioses sobre las naciones que estaban rechazando a Dios como Dios en la Torre de Babel. Lo que sigue, hermanos, se lo voy a relatar como que fuera una pequeña historia, pero todo esto tiene Biblia, pero va a ser como una pequeña historia bíblica primero y luego veremos versos que confirman lo que estoy diciendo. Esto es para entender claramente a qué se refería Pablo cuando decía los dos pactos. Así que aquí va una pequeña historia, un pequeño recuento bíblico de la parte 5 de este canal, que se llama Israel y la Torre, se llama el video. Yo explico un poco ahí el panorama general de los eventos que sucedieron inmediatamente después del juicio a las naciones en la Torre de Babel. Yo le invito a que usted busque ese video
que se llama Israel y la Torre. Allí explico que las naciones estaban, en términos generales, todas las naciones del mundo, estaban rechazando a Dios como su Dios cuando estaban haciendo la torre. Y que el juicio de Dios contra ellos fue entregarlos a lo que la Biblia llama, o en la Biblia se conoce como los dioses de las naciones. El juicio en la Torre de Babel es que las naciones rechazaron a Dios, entonces Dios los entregó a otros dioses. También en el video 13 probé sin lugar a dudas, en varios videos mejor dicho, probé sin lugar a dudas que esos dioses a los que fueron asignadas las naciones en la Torre de Babel y que habla en Deuteronomio 32 son hasta el día de hoy, son hijos dioses, son príncipes dioses, o según estudiamos la expresión hebrea, en hebreo dice que son Benei Ha Elohim, que eso nunca ha sido usado para humanos, sino solo para seres celestiales, quienes no son ángeles reclutas. Cuando la Biblia hebrea dice Benei Ha Elohim, nunca se refiere ni siquiera a ángeles regulares, no son reclutas, sino que son entidades espirituales de alto rango en los lugares celestiales, y que mientras estamos hablando aquí, hermano, mientras usted me está escuchando, esas fuerzas espirituales de los principados que se iniciaron originalmente en la Torre de Babel de una manera oficial, si se puede decir así, están influyendo los aires en las naciones el día de hoy. Los aires en la cosmología sobre las naciones están influenciando mientras usted está oyendo este video. También expliqué que la Torre de Babel fue, por así decirlo, el origen oficial de los principados sobre las naciones que habla Pablo en Efesios 6. La influencia espiritual de estos principados sobre las naciones causa que por engaño surjan todo tipo de figuras adoptadas como dioses por las multitudes de todo pueblo, de toda tribu, toda lengua y toda nación en el mundo. La gente no sabe que al venerar, que al dar ofrendas de comida, que al dar ofrendas de fruta, que al cantarle a imágenes, que al adorarlo, prenderle velas o encender incienso, todo tipo de observancias místicas, todo tipo de observancias religiosas, esotéricas, observancias mágicas, creencias, rituales o cualquier otro tipo de esfuerzo que se haga para promover estatuas o ídolos o figuras o pinturas o imágenes de personajes que son venerados por diferentes religiones. Según la Biblia, todo eso, hermano, lo que realmente la gente está haciendo y lo que está sucediendo en lo espiritual es que la gente sin saberlo está adorando demonios, y eso está en la Biblia. Ahorita le voy a dar un par de versos. Esos demonios, escuche bien, no son otra cosa que los mismos Benei Ha Elohim que cayeron en la Torre de Babel. Y eso ya lo expliqué sin lugar a dudas. Si alguien tiene dudas, tiene que oír esas explicaciones. Ahí está todo lo que yo compartí acerca de eso, usando los manuscritos del Mar Muerto, la Septuaginta y diferentes versiones en inglés y en español. Eso está probado claramente ahí. Veamos, ahí mismo en Deuteronomio 32, donde habla de que estos principados fueron asignados a las naciones como dioses de las naciones, dice en Deuteronomio 32, del 16 al 17, mire, así dice ese versículo. Verso 16 dice: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, o sea, hablando del pueblo de Israel. Después voy a explicar que ellos fueron hechos, eso lo expliqué en Israel de la Torre. Ellos fueron hechos como una nación diferente, una nación que no estaba en la Torre de Babel, una nación nueva que veremos, ya voy a mencionar de eso en un momento, pero volvamos al verso. Voy a leer Deuteronomio 32, 16 y 17, ahí está en pantalla.
le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, verso 17, y oiga lo que estaban haciendo. Sacrificaron a demonios, eso es, sacrificar a demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos recientemente, dice los manuscritos del Mal Muerto. La versión de Valera dice a nuevos dioses venidos de cerca. Y la Septuaginta dice a nuevos dioses recién hechos. ¿Cuándo fueron hechos? En la Torre de Babel. Y también dice en Primera de Corintios, vamos a pasar a Primera Corintios 10, versos 19 y 20, lo pongo en pantalla. Está hablando Pablo y dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Ponga atención, hermano. Verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican. Escuché eso. Los que están sacrificando a los ídolos, en realidad, dice Pablo, están sacrificando a los demonios, pero ellos no saben. Los sacrifican a demonios, dice, y no a Dios. Y no quiero que vosotros, o sea, los creyentes, no quiero que los creyentes se hagan participantes con ellos. Entonces, escuche esto. Sabiendo Dios que las naciones que lo rechazaron en la Torre de Babel estarían bajo los principados o potestades demoníacas, y que esa influencia conduciría a la gente a adorar todo tipo de dioses paganos, sabiendo Dios eso, y también sabiendo Dios que él se había quedado sin una nación, porque todas las naciones fueron entregadas, todas las naciones del planeta, del mundo, fueron entregadas a otros dioses, dice. Entonces, como ya expliqué antes, Dios se quedó sin nación, por así decirlo, porque todas las naciones habían sido entregadas a dioses falsos o principados en los aires. Dios, en su infinita sabiduría, se proveyó de una nación nueva, una nación que fuera diferente a las demás, una nación que no hubiera estado presente en el juicio de las naciones en la Torre de Babel, que está registrado en Génesis 11, una nación que no se sometería bajo la autoridad de los principados y las potestades en los aires, los dioses de las naciones. Por eso encontramos en la Biblia que inmediatamente después de los eventos de la Torre de Babel en Génesis 11, en Génesis 12, Dios le hace el llamado a Abraham para comenzar ¿qué? Una nueva nación. Y ese es el origen de la nación de Israel. Resumiendo, Dios hizo un pacto con Abraham. Escuche, ahí vamos con lo de pacto. Estamos tratando de entender los dos pactos de que habló Pablo en el pasaje que leímos. Dios hizo un pacto con Abraham. Ese pacto estaría basado en la fe de que iba a venir un hijo que estuviera bajo la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cuál es la promesa que Dios le hizo a Abraham? La promesa que Dios le hizo fue hacerlo padre de muchas naciones. Ahí van las naciones del mundo, mire usted. En otras palabras, en la eterna sabiduría de Dios, por medio de ese pacto con Abraham, ese pacto de fe con Abraham, por amor a los hijos de los hombres, escuche eso, hermano, qué lindo es Dios. Dios ya se hizo un plan para rescatar las naciones que él estaba entregando a los dioses de las naciones. Mire cómo es el amor de Dios, hermano. Dios se hizo un plan para rescatar las naciones que lo estaban abandonando en la Torre de Babel y que estaban siendo entregadas a los dioses paganos, que son los principados y las potestades o demonios y entidades poderosas e inmortales. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios el pacto. Abraham creyó a Dios la promesa que Dios le estaba haciendo, aun cuando él ya era viejito y su esposa
era ya anciana, ya no le bajaba ni la menstruación, ya no podía tener hijos, totalmente estéril. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque él creyó a Dios, aun cuando las cosas se miraban como que no iban a suceder. Ahora, acabo de decir que el pacto de Dios y de Abraham estaría basado en la fe de que vendría un hijo, y que por medio de ese hijo que viniera sería cumplido ese pacto de hacer a Abraham el padre de todas las naciones de la tierra. Pero esa fe de ese pacto que vengo diciendo, escuche esto, hermano, tiene una doble proyección. Eso está en la Biblia. Porque por un lado, el hijo físico de Abraham, que es Isaac, vendría a ser la base para la formación de la nación que Dios no tuvo en la Torre de Babel, la nación física, y quería para sí mismo una nación la cual es Israel en el Medio Oriente. ¿Me está comprendiendo lo que estoy diciendo? Pero a la vez, con ese hijo físico Isaac que iba a iniciar una nación física, a la vez de eso, por la fe también esperaba otro hijo que fuera descendiente de Abraham, una simiente de Abraham o un descendiente de Abraham en quien se cumpliría la totalidad del pacto o la promesa que Dios le hizo a Abraham de que llegaría a ser padre de todas las naciones. ¿Me está comprendiendo? El hijo físico Isaac para la nación que él no tuvo en la Torre de Babel, y un hijo espiritual de la simiente de Abraham por la fe que vendría, por medio de quien Abraham iba a venir a ser el padre de muchas naciones. Esa es la esencia de la promesa, si se puede decir así. Precisamente allí, hermano, es donde entra Jesús en la escena. Jesús es la simiente de Abraham por medio del cual él vendría a ser el padre de todas las naciones. Así que cuando una persona de cualquier nación, de cualquier tribu, de cualquier lengua, de cualquier parte del mundo cree en Jesús como el Hijo de Dios, espiritual y automáticamente viene a ser un descendiente de Abraham. Y eso hace que Abraham venga a ser poco a poco el padre de muchas naciones con cada creyente que nace de nuevo. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.